Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Henry Rivera y el día de hoy me complace en presentar nuestro último webinar de la semana de nutrición, el cual está dedicado a bueno, en realidad para mí es un placer porque estaría presentando a una gran amiguita del Ecoexploratorio y ex educadora aquí en nuestra institución, a Bárbara Soleil Ramos, quien estará presentando el tema de la importancia de reducir las pérdidas y desperdicios de productos alimenticios. Como parte de Ciencia Virtual, ustedes ya conocen nuestra plataforma en línea donde tienen la oportunidad de conocer sobre diferentes temas de la ciencia de una manera accesible y con contacto directo con grandes profesionales en diferentes áreas de la ciencia. Y hoy, Bárbara, aunque Bárbara estuvo con nosotros como parte de nuestro gran equipo del Ecoexploratorio, hoy nos acompaña como estudiante graduada del programa de maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ella estará con nosotros en unos minutitos, pero antes de comenzar, les recuerdo que si ustedes nos están viendo a través de Facebook, recuerden que pueden enviar sus comentarios, sus saludos y por supuesto sus preguntas a través del área de comentarios. Muy pendiente que cualquier dudita que les surja, no se preocupen, envíenosla a través de los comentarios que yo voy a estar ahí con ustedes acompañándolos, sacando esas preguntitas para que podamos contestarlas en vivo junto con nuestra invitada especial. Si nos está viendo a través de Zoom, puede hacer lo mismo a través de dos espacios. Sus comentarios y saludos, envíenlos en el chat. Vamos a estar ahí en el chat visitando de vez en cuando y acompañándolos, pero también lo vamos a tener abierto para que ustedes tengan una conversación intelectual entre ustedes sobre esta temática y que nos puedan compartir experiencias y anécdotas que a lo mejor puedan ir a la par con el tema. Si tienen alguna pregunta en específico, pueden entonces enviarlas, si están en Zoom, a través del Q&A. Es allí donde vamos a tener el listado de sus preguntitas para que al final, junto con las preguntas de Facebook, tengamos la oportunidad de contestarlas en vivo. Voy a aprovechar y enviarle un saludo a nuestro equipo, nuestra gran familia extendida del Ecoexploratorio. Tengo a algunos amiguitos como Alondra, Michael, Bárbara Andrea y Jitsa que nos mandan saluditos desde ahora, muchos corazoncitos. Muchos corazoncitos para todos ustedes también. Pero mira, vamos a comenzar con nuestra invitada especial, Bárbara Soleil Ramos, amiga del Ecoexploratorio y estudiante graduada en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, hablándonos sobre la, eh, hablándonos sobre la importancia de reducir las pérdidas y desperdicios de productos alimenticios. Muy importante con esta temática que la podamos conversar como de costumbre aquí en Ciencia Virtual. Así que, Bárbara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Henry, todo muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias al Ecoexploratorio y gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de entonces hablar un poquito sobre este tema tan importante y a la misma vez conversar sobre lo que es la rama de la ciencia y la tecnología de alimentos, que es muy importante hoy en día. Pues todo tuyo, podemos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comenzar con lo que es una pequeña presentación de quién yo soy. Mi nombre es Bárbara Ramos Sanfiorenzo y soy del pueblo de Lares. Por eso ven por aquí la banderita del pueblo de Lares. Me gradué de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Arecibo de mi bachillerato en mi bachillerato en tecnología en procesos químicos industriales. Estoy muy orgullosa de haberme graduado de allí. Y luego entonces solicité para continuar mis estudios graduados en lo que es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Solicité el programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ya que con la base que yo tenía en mi bachillerato pude descubrir otras áreas distintas en las que yo podía aplicar lo que eran mis conocimientos en química, mis conocimientos en biología, entonces en lo que es la ciencia y tecnología de alimentos para poder producir alimentos mucho más inocuos, alimentos mucho más nutritivos y saludables para la salud pública.
Como mencionó Henrik, en un pasado fui educadora del Museo de Ciencias de Puerto Rico, el Ecoexploratorio. Por aquí puse unas fotitos mías. Fue una experiencia muy grata y la recuerdo bien cerquita de mi corazón. Fue una experiencia muy buena y me ayudó a lo que es el poder desarrollar mejor mi capacidad de proyección ante el público, también reforzar lo que era mis conocimientos en la ciencia. Así que si tengo por aquí jovencitos que les interese lo que es el campo de la ciencia, saben que en el Ecoexploratorio pueden entonces nutrir y poder entonces nutrir esa curiosidad a través de todos los webinars y todos los talleres que ofrecen, y de verdad que lo pueden aprovechar al máximo. Para comenzar, quiero entonces hablar un poquito sobre lo que son las ciencias de alimentos. Esta es una infografía que yo misma preparé. ¿Cómo podemos definir lo que son las ciencias de alimentos? Pues es el conjunto de diferentes materias, como lo es la biología, la microbiología, la ingeniería química, la química y bioquímica. Entonces, en base a lo que es el estudio de esas propiedades de los alimentos. Como científicos de alimentos estudiamos composiciones tanto químicas como físicas y microbiológicas de estos alimentos, con el principal fin de poderlos entonces, poder garantizar un alimento mucho más saludable, inocuo y seguro para lo que es la comunidad y la población. En el día de hoy estaremos discutiendo o conversando sobre lo que es la importancia de reducir las pérdidas y desperdicios de los alimentos. En los objetivos que tenemos para el día de hoy están el conocer de qué forma se pueden perder o desperdiciar los alimentos, ya que son dos conceptos distintos, que a veces nosotros pensaríamos que es lo mismo, pero no. También tenemos lo que es conocer qué factores pueden estar implicados negativamente en esa producción de alimentos, que entonces nos, a la larga, lo que suceda es que perdamos alimentos, y resaltar la importancia de lo que es reducir estas pérdidas y desperdicios en nuestro hogar. Como conceptos generales, vamos a discutir o definir lo que es la pérdida de alimentos versus los desperdicios de alimentos. La pérdida de alimentos se define según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria. Sin embargo, lo que es desperdicio de alimentos se define como la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores y consumidores. Es decir, en palabras más sencillas, cuando hablamos de pérdida de alimentos, nos referimos a ese alimento que se pierde a través de lo que es la cadena de alimenticia antes de llegar a nuestra mesa. Alimento que se pierde tanto en lo que es en la cosecha, en lo que puede ser el transporte de ese alimento, y lo que puede ser también el procesamiento o lo que es el empacado o conservado de esos productos. Y cuando hablamos de desperdicios de alimentos, ya es alimento que se desperdicia o alimentos que botamos, en palabras sencillas, que se puede entonces ver en lo que es nuestro hogar, en lo que son los supermercados y también en lo que son los restaurantes. Muy bien. Como desperdicios de alimentos, y dato no curioso pero importante, es que anualmente se desperdician el 1.300 millones de toneladas de alimentos alrededor del mundo. Yo les creé un grafiquito aquí de lo que significa esa pérdida. La parte chinita que ustedes pueden observar aquí equivale a 1/3 de la comida que se pierde, y entonces ese 1/3 es alimento que no consumimos. Y aquí pueden entonces observar que es una parte bien grande
la cual entonces nosotros estamos perdiendo o desperdiciando. Como les mencioné, las pérdidas y desperdicios de alimentos se puede dar a lo largo de lo que es la cadena alimenticia y la cadena por la que viaja tu alimento desde que es cosechado, luego si el alimento pasa por algún proceso o algún procesamiento para preservarlo o entonces para empacarlo, y luego entonces lo que es el transporte o el almacenamiento, y hasta entonces cuando llega a nuestro hogar. En la cosecha de alimentos y en el campo podemos perder alimentos, ya que entonces no se planifica de una forma adecuada cómo entonces vamos a estar recogiendo este alimento, cómo vamos a estar cosechándolo, en qué temporada, porque también el cambio climático ha contribuido mucho a que el clima cambie o sea diferente en regiones donde antes estábamos acostumbrados a un clima más frío, luego ahora el clima es un poquito más caliente, y todos esos son factores que también influyen en lo que es el crecimiento y la producción de esos alimentos. Hay países que son menos desarrollados, por lo tanto, ellos recogen o cosechan sus alimentos a mano. ¿Qué sucede? Hay lugares donde a veces no es costo efectivo y el alimento se pierde sin poder ser cosechado, porque cuando llega el momento del agricultor llevarlo al mercado, el precio que le dan o el dinero que le dan a cambio del alimento no es suficiente, así que no es costo efectivo, y hay alimentos que en países literalmente se pierden sin poder ser cosechados. En otros casos, podemos entonces discutir que hay países que están más industrializados y ¿qué sucede? Utilizan maquinarias para recolectar lo que son esos alimentos. Las maquinarias nos permiten recolectar de una forma más rápida, más fácil y más cantidad de alimentos, pero como todo, no son perfectas, así que estas maquinarias también pueden producir lesiones en los alimentos. Estas lesiones o estos alimentos que sufren algún daño se tienen que descartar. Algunos, si el daño no es tanto o tan fuerte, se pueden quizás reusar para lo que son comidas de animales. Pero ¿por qué los tenemos que descartar? Porque si el alimento sufre una lesión, es una vía por la cual se puede contaminar con algunos microorganismos que luego nos pueden producir alguna enfermedad si nosotros los ingerimos. Así que esos alimentos se deben descartar porque pueden presentar un riesgo para lo que es la salud pública. También hay casos en los que hay países que compran cantidades de alimentos exageradas que a la larga se tienen que descartar aunque no se hayan deteriorado y aunque estén en buenas condiciones, porque la realidad es que las personas nunca lo compraron. También podemos hablar de lo que es las pérdidas de alimentos durante el procesamiento. Los alimentos se procesan con el principal fin de poder ser conservados y alargar su vida útil. Pero ¿qué sucede? Hay alimentos como lo son vegetales, como son frutas, que también se deben seleccionar. Las industrias o las industrias de procesamiento de alimentos, antes de empacar un alimento, ellos también deben seleccionar qué tipo de alimento o qué alimento cumple con la estética del cual entonces me está exigiendo el supermercado o me está exigiendo la cadena que lo va a distribuir. ¿Qué sucede? Hay personas que les gusta que si ven, por ejemplo, una zanahoria que esté medio viradita, va a decir, no, esa zanahoria se ve súper rara, pues no la voy a comprar. Pues entonces, esas zanahorias, como no cumplen con la estética, no se utilizan para ser entonces distribuidas hacia el supermercado. Sí, esos alimentos que no cumplen se utilizan para otros productos, como lo puede ser el producir jugos, el producir algunos purés o incluso alimentar
animales. Pero entonces, eso es algo que también en la cual se podría perder grandes cantidades de alimentos. Otro factor que podría entonces provocar pérdidas de alimentos, lo que es el procesamiento, lo es diferentes procesos por los cuales pasa, lo que es el lavado, lo que es el pelar, el alimento, la fruta o el vegetal, el cortarlo, también a través de si el alimento requiere alguna cocción, si algo sale mal en lo que es en ese proceso, porque puede suceder, los accidentes suceden, también se puede interrumpir ese proceso, esa cadena, y se pueden perder lo que es el alimento. Otro factor muy importante, y este aplica tanto en lo que es la industria como en nuestro hogar, lo es el almacenamiento y el transporte de los alimentos. Hay alimentos que se deterioran bien fácilmente y estos deben ser refrigerados o se les tiene que bajar la temperatura desde que se recolectan hasta que entonces llegan a la mesa del consumidor. Hoy en día también las personas se ven bien inclinadas a comer alimentos mucho más saludables, alimentos menos procesados, alimentos que se vean mucho más frescos, así que si se rompe esa cadena de frío, es decir, si hay fluctuaciones en la temperatura desde que se recolecta el alimento, se transporta y el que llega entonces a tu hogar, el alimento se puede dañar, se puede deteriorar. Y eso es algo muy importante. Y algo también que debo resaltar, que nosotros, que somos un país bastante industrializado, gozamos del privilegio de poder almacenar lo que son alimentos utilizando el frío y transportarlos de esta misma forma. Pero sin embargo, hay países que son mucho menos desarrollados y no tienen la capacidad, no tienen el apoyo económico para entonces poder refrigerar alimentos de esta forma. Así que en ese lado hay otros países que pierden muchos alimentos por no ser almacenados de la forma correcta. Y también lo que son las facilidades, la infraestructura. Hay países que no tienen menos desarrollado y no tienen infraestructuras necesarias para poder conservar esos alimentos de forma tal que el largo de vida útil sea el correcto y no se contamine y no se dañe el producto. Durante también el comercio y en el hogar perdemos lo que es alimento y ya entonces en este caso entraría el término de desperdiciar alimentos. ¿Qué sucede? Hay supermercados que tienen unos estándares bien altos, estéticos, para poder vender lo que son productos frescos. Ellos te evalúan o piden productos que cumplan con cierto tamaño, con cierto peso, con cierta apariencia general, que fue lo que discutí por encima en la parte de procesamiento de alimentos, de cómo entonces se seleccionan esos alimentos, ya que los supermercados o cadenas grandes piensan que los consumidores, que nosotros no deseamos consumir un alimento que no se vea estéticamente bien, que no sean apropiados, que quizás tengan un color un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados. También tenemos que hablar del tamaño. Quizás si vemos una china bien chiquitita, porque conozco personas que ven una china bien pequeña y dicen, ay, esa chinita mandarina tan pequeña, no, yo la quiero bien grande. Pues esos son factores que también llevan a que se desperdicien alimentos, porque según el consumidor no es lo que él desea o lo que le gustaría poder comprar. También contamos en lo que es la actualidad y en diferentes supermercados, contamos con mucha variedad y muchas marcas distintas del mismo alimento. Tenemos muchas marcas distintas de lo que es ketchup, tenemos muchas marcas distintas de lo que es vegetales congelados. ¿Qué sucede? Que al tener tanta variedad, se quedan en los anaqueles. Hay alimentos que se vencen quedándose en lo que son los anaqueles y esos alimentos se tienen que descartar. Y son alimentos que a la larga nunca van a llegar a la mesa del consumidor. También es importante recalcar que hoy en día
a los restaurantes les gusta servir porciones bien grandes de comida y cuando tú vas a comer te gusta ver el plato lleno y te gusta ver mucha carne, muchas papas fritas, mucho arroz, y eso también a la larga es desperdiciar alimentos porque a la larga tú como persona sabes que no vas a tener la capacidad de quizás comerte toda la comida que está ahí. Y aunque quizás te lo llevas para tu casa, hay personas que se lo llevan para su casa, pero terminan botándolo porque no se lo comen. También sucede con lo que son complementos que no queremos, complementos innecesarios. Te sirven el plato de comida con ensalada o con vegetales al vapor. Y si tú eres alguien que no te gustan los vegetales, que son muy importantes que se los coman, pero hay personas que no les gustan los vegetales, no les gustan las ensaladas, pues ya es alimento que se va a desperdiciar porque no te preguntaron, ¿quieres ensalada o quieres vegetales? No te lo dijeron. O a veces te dicen, no, no se puede cambiar el plato, eso sale con brócoli y zanahoria y tú no te lo comiste y ese alimento terminó en la basura. Lo que son también los buffets ilimitados. ¿Qué sucede? Tú tienes un plato y vas y te llenas el plato de comida sabiendo que no te lo vas a poder comer y es comida que también se termina perdiendo y se termina desperdiciando. Otra forma es en la forma que nosotros también hacemos compras o nuestras preferencias. Hay personas que prefieren ciertas partes del animal, ciertos cortes de carne, ciertas partes de los mismos vegetales, de las frutas, de ciertas maneras, y hay otras que no nos gustan, que no son tan populares y sí podrían servir como fuente de alimento, pero como no son populares se terminan descartando. Y es algo también muy importante que hay muchas familias que quizás no planifican cuando van al supermercado, no planifican lo que son las comidas diarias, y eso es muy importante porque eso también, además de que te ayuda al bolsillo, pues te ayuda entonces a disminuir lo que son los desperdicios de alimentos porque ya vas con un plan, ya vas con una lista. Ok, voy al supermercado, me hace falta 2 paquetes de arroz. No llego al supermercado diciendo, ay, yo no me acuerdo cuántos paquetes de arroz me quedaban, ay, déjame coger 3, déjame coger 4, cuando en realidad quizás sí te quedaban en la alacena. Y eso es muy importante, no comprar por mucha cantidad, sino comprar lo necesario. Hay países donde los recursos son bien limitados, así que ellos hacen compras más pequeñas y más frecuentes. Pues algo así es lo que nosotros también deberíamos practicar, porque así entonces aseguramos de comer o consumir la mayoría de los alimentos que compramos y no se pierden en lo que es nuestra nevera, en el almacenamiento o en la alacena. Eso también es muy importante. Otra cosita que a veces las personas no entienden bien y es el conocer las indicaciones de estos alimentos. Hay indicaciones en las etiquetas como la que menciono por aquí, que es consumir antes de. Cuando hablan de consumir antes de, es que entonces usted debe ingerir o consumir el alimento antes de esa fecha que está estipulada. ¿Por qué? Porque si usted no consume el alimento o lo consume luego de lo que es esa fecha, ya el alimento está comprometido, ya la inocuidad del alimento está comprometida. Cuando hablo de inocuidad es que entonces el alimento ya puede ser que esté contaminado con algún microorganismo patógeno que pueda causarte una enfermedad. En palabras, en arroz y habichuela, pues ya el alimento se echó a perder. El alimento no está en condiciones óptimas para que tú te lo puedas comer. Sin embargo, también hay alimentos que incluyen lo que es la indicación de consúmase preferentemente antes de, o como que usted ingiera el alimento o cómaselo preferiblemente antes de esta X fecha. Cuando está esta indicación en lo que son las etiquetas, se refiere a que el alimento usted se lo puede comer y lo puede ingerir luego de esa fecha. Lo que sí se va a ver afectado son las propiedades organolépticas del alimento. Cuando hablo de las propiedades organolépticas del alimento, me refiero a esas propiedades como lo es la textura, el sabor, lo que puede ser también el color, y lo que quiere decir es que el alimento luego de esa fecha
Puede ser que le cambie la textura, puede ser que haya un cambio en sabor, un cambio en color, pero sin embargo está seguro para que usted lo ingiera. No va a presentar ningún riesgo microbiológico, no va a presentar ningún microorganismo patógeno que te pueda enfermar ni nada. Usted se puede comer el alimento luego de esa fecha, todo lo que quizás puede ser que te sepa un poco distinto, que el colorcito se vea un poco diferente, pero está seguro para que usted lo pueda consumir. Y hay personas que no conocen la diferencia entre estos dos términos. Así que si ellos ven que la etiqueta dice consúmase preferentemente antes de, y ellos ven la fecha y piensan, ya este alimento se venció, pues lo descartan. Y en realidad sí se lo pudo haber comido porque no le iba a crear ninguna enfermedad. ¿Qué cositas podemos hacer para entonces el evitar o disminuir lo que son estos desperdicios de alimentos? Pues mira, comprar en pequeñas cantidades, como les mencioné anteriormente. Vamos a hacer una lista, vamos a planificar tales días vamos a hacer arroz, tales días vamos a hacer vegetales. Planificar es muy importante y como les mencioné, les va a ayudar a lo que es ahorrar el dinero, pero también no desperdiciar esos alimentos. Otra cosita que podemos hacer, el cocinar utilizando medidas y porciones exactas. Esto también es algo muy importante, además de que quizás nos ayuda con lo que es la dieta, nos ayuda a mantener una salud y mejor y un peso mejor. Es muy importante porque a veces, y a mí me pasa, yo hago arroz y si no lo mido, hago arroz de más. Y yo vivo con otra persona y termino botando un montón de arroz porque quizás no medí bien y eso es muy importante también. Otra cosa es comernos las sobras. Si cocinaste de más arroz, se te fue la mano ese día, pues mira, si tú lo guardas adecuadamente, te lo puedes comer al otro día o el de arriba y puedes entonces disminuir ese desperdicio, porque la realidad es que es comida lo que estamos botando y es bien cuesta arriba a veces para los agricultores el poder producir, y más ahora con todo lo del COVID, y pensar también en las personas que quizás no tengan acceso a alimentos, pues vamos a tratar de poder disminuir esos desperdicios y darle gracias a Dios que nosotros sí contamos con esta fuente de alimentos. También mencioné lo que es el realizar compostas con desperdicios que no vamos a comer. Si tú cortaste una cebolla, le cortaste los pedacitos del extremo, si se te quedó un pedacito de cebolla que no quisiste comértelo, pues vamos a hacer composta. Con esta misma composta luego podemos construir nuestro propio huerto y crecer algunos de nuestros propios alimentos. Los vegetales que son muy importantes, lo que son las lechugas, los pimientos para el sofrito, todas esas cositas las podemos tratar de crecer nosotros mismos y entonces utilizando lo que es los desperdicios o las partes de ese alimento que no nos vamos a comer, podemos hacer la composta para crecer todo eso. Y algo también que mencionan mucho, lo que es comprar alimentos de temporada. ¿Por qué alimentos de temporada? Los alimentos de temporada, a pesar de que están en su temporada, su producción al estar en su temporada, su producción es más fácil y vamos a tener más cantidad de ese alimento. ¿Qué sucede? Al tener más cantidad, si el alimento no se consume, si el alimento las personas no lo compran, pues se termina perdiendo, se termina desperdiciando en lo que son los supermercados y también los agricultores terminan perdiendo de su esfuerzo, porque el producir alimentos es un esfuerzo tanto de agricultores como esfuerzo de las personas que trabajamos en la industria, tanto esfuerzos de las personas que trabajan transportando esos alimentos y estamos gastando recursos, estamos gastando agua, utilizando nuestro suelo, nuestros nutrientes del suelo, así que con referencia a la producción de animales para el consumo, también estamos gastando muchos recursos que entonces si nosotros no los sabemos cuidar, no los sabemos manejar, los estamos perdiendo. Por aquí quise ponerle una foto de lo que es el plato que nosotros deberíamos consumir idealmente con las cantidades que deberíamos.
para tener una dieta balanceada, y se lo pongo más con referencia a que ustedes entiendan de que debemos consumir vegetales, debemos de consumir muchas más frutas. Lo que es la proteína, lo que es el consumo de carnes ha aumentado mucho a través del tiempo, y el poder criar animales para el consumo humano requiere mucho terreno, y es terreno que es tanto para criar el animal como terreno para crecer alimentos específicos para el animal, que quizás es terreno que si nosotros disminuyéramos y comiéramos en las proporciones adecuadas, es terreno que podemos utilizar para poder sembrar y cosechar muchos más vegetales, muchas más frutas, muchos más granos, que también son importantes en nuestra dieta. ¿Y qué quiero llegar con todo esto de lo que hemos hablado? Que la realidad es que el desperdiciar alimentos y las pérdidas de alimentos es algo algo que se debe evitar con con mucha importancia, ya que la población va en un crecimiento y va en un aumento, y la realidad es que se proyecta que para el 2050 no demos abasto, y la producción de alimentos que nosotros tengamos en el mundo no va a dar abasto para la cantidad de personas que van a necesitar lo que es el consumo de los alimentos. Y ahí entonces se va a ver proyectado un aumento en lo que es el hambre, un aumento también en pobreza, porque la producción de alimentos da mucho trabajo, son muchos trabajos y muchos puestos de trabajo y oportunidades que ofrece. También algo que quería mencionar, lo que ha sucedido con el COVID. El COVID también ha hecho que esa cadena de alimentos se vea afectada, ha hecho que sea un mayor reto el poder producir alimentos. También se han desperdiciado muchos alimentos con lo que es el cierre de los restaurantes, el cierre de las escuelas, que es bien lamentable ver que tanto alimentos se pierden en lo que son los comedores, y ha sido una situación bien cuesta arriba, porque la realidad es que nosotros seguimos comiendo, estamos en nuestro hogar, que quizás comemos más en nuestro hogar y tenemos una mayor demanda de ciertos alimentos, ya que entonces estamos más tiempo en nuestro hogar. Pero entonces, sin embargo, tenemos que disminuir los empleados en la planta, tenemos que disminuir los empleados en el campo, tenemos que disminuir, todo eso se ve afectado. Si sucediera que sale algún caso positivo de COVID en la planta, hay que cerrar la planta, tenemos que irnos de cuarentena. Todo eso también ha hecho que la cadena de alimentos se ve afectada, y además de lo que son las personas que han tenido que perder su trabajo a raíz de la pandemia y ya no cuentan con el ingreso necesario para poder adquirir lo que es tan importante como el alimento y poderlo llevar a su hogar. Y entonces, para casi culminar, les quería traer esta foto que me pareció bien curiosa, ya que a veces hablamos de lo que es los desperdicios de alimentos y el alimento que se pierde, y no lo vemos con quizás la importancia o la grandeza de lo que es el problema. Por eso es que entonces ustedes lo ven como el iceberg. Quizás las personas vemos más que la parte superior, pero en realidad es un problema que también es bien grande, porque nosotros estamos perdiendo dinero. Es dinero que se pierde porque es mucho esfuerzo también de muchas personas que están ahí trabajando para nosotros poder obtener nuestros alimentos. También lo que es el cambio climático, la pérdida de alimentos también contribuye al cambio climático, ya que todo ese alimento que se pierde también, cuando comienza a podrirse, libera lo que puede ser gases que contribuyen al efecto de invernadero. A la larga, si seguimos perdiendo alimentos y con el crecimiento poblacional, va a provocar que también los precios de los alimentos aumenten, porque el proceso de tú poder producirlos, cosecharlos, procesarlos, transportarlo, todo eso va a aumentar, porque voy a necesitar más personas, voy a necesitar producir más. No voy a necesitar alargar horas de jornada, porque como ya les mencioné, no tenemos quizás las tierras necesarias,
en esa área, pues, ¿qué tengo que hacer? En vez de hacer 8 horas, pues mira, tengo que alargar jornadas, tengo que hacer esto. Todo eso también puede contribuir a un aumento en lo que son el precio de nuestros alimentos. Así que esto es algo para lo que debemos reflexionar mucho y tratar entonces de cambiar o mejorar en nuestra vida, y podemos comenzar desde nuestro hogar, como ya les he estado mencionando. Y por último, pues les quería mencionar que si a ustedes les gusta este tema, les gusta de lo que son las ciencias y las tecnologías de los alimentos, quieren aprender un poquito más, son curiosos de lo que es la ciencia en los alimentos, pueden seguirme en mi página de Food Scientist Bárbara. En esa página de Instagram yo publico lo que son algunas infografías que son creadas por mí para despertar la curiosidad y también llevar hacia más personas lo que es el tema de las ciencias de alimentos, la importancia y de que ¿verdad? Las personas vean la cantidad de ciencia que hay detrás de todo lo que nosotros nos comemos. Y agradecimientos, pues los agradecimientos en especial al Exploratorio por haberme permitido estar aquí, por confiar en mi capacidad, en mis conocimientos y poder compartirlo con todos ustedes. Y también mis agradecimientos a lo que es mi departamento en el Colegio de Mayagüez, mi departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, a todos esos profesores que son los que me brindan los conocimientos necesarios para yo poder estar aquí con ustedes hablando de todo esto. Y pues muchas gracias, ¿verdad? Y la educación, para mí la educación es muy importante. Y le quiero también dar las gracias a todos esos maestros, las gracias a todos esos profesores que están dando la milla extra ahora mismo con toda esta situación, para que entonces nosotros, los demás, los estudiantes, podamos como quiera seguir creciendo. Y aquí están las referencias y muchas gracias por su atención. Ahora sería el momento de dudas, preguntas. Muchas gracias, Bárbara. De verdad que es un tema muy importante. Como de costumbre, siempre lo digo, pero es que este tema de la alimentación y de la manera, una manera más consciente de manejar nuestros alimentos es de suma importancia. Tenemos que conversar sobre estos temas, en especial porque vivimos en una isla donde muchos de nuestros alimentos vienen del extranjero, o sea, vienen de Estados Unidos, donde estos alimentos pues tienen que pasar por unos procesos que en muchos casos se ven expuestos a condiciones que a la larga cuando llegan a nuestro hogar ya les queda muy poco de, como quien dice, de vida útil para estos alimentos. ¿Qué, ¿Qué alternativas nosotros podíamos tener en ese caso? ¿Sería más factible um, comprar mejor a comercios locales, ¿verdad? Sí, ¿no? En ese caso siempre es mejor tratar de buscar comercios locales, de comprar tanto vegetales como frutas a lo que son esos agricultores y esas producciones locales. Es muy importante también apoyarlos a ellos. Y eso también es una de las opciones que debemos tomar en cuenta. Porque así primero garantizamos que la economía se mantenga, o sea, lo que nosotros invertimos se mantenga en la isla y llegue al resto de otros profesionales puertorriqueños que dan la milla extra para cosechar estos alimentos, sean agrícolas o sean también de ganadería, como el tema que estuvimos cubriendo en la tarde de ayer. Nos hacen una preguntita sobre, mira, qué curioso, nos traen una preguntita relacionada a una de las primeras cositas que nos mencionaste al principio, esa diferencia entre si el producto dice mejor como quien dice, cómetelo antes de esta fecha o que está ya, o sea, ¿cuál es esa diferencia de la fecha de expiración y la fecha de mejor consumido antes de? Antes de. Nos pregunta María Cruz. Ok, pues la diferencia es que cuando hablamos de fecha de expiración, es cuando entonces hablamos del aspecto microbiológico, hablamos de la inocuidad de ese alimento.
usted debe consumir el alimento antes de su fecha de expiración, porque luego de la fecha de expiración puede tener microorganismos patógenos que te pueden causar una intoxicación o una enfermedad, te puede causar una enfermedad. Cuando entonces hablamos de lo que es la fecha que mencionan de consumir preferentemente antes de, hablamos de lo que es la calidad del producto. Nos referimos, no presenta ningún riesgo microbiológico, no presenta ninguna enfermedad. Si usted quiere consumir el alimento después de la fecha, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que luego de esa fecha el alimento quizás comienza a perder textura, quizás comienza a perder un poco de sabor, el color pierde un poco de color, pero el alimento es saludable, el alimento está seguro para que usted lo pueda consumir. Solo que con lo que son el aspecto de calidad, pues va disminuyendo. No como cuando hablamos de fechas de expiración, que ya fechas de expiración es cuando ya el alimento ya presenta un riesgo para tu salud y ya no deberías consumirlo. Así que es bien, bien importante leer bien que esa fecha de expiración, qué es en realidad lo que dice. Si es expiración, descártelo. Descártelo. Y yo conozco muchos que dicen, ay, eso está pasadito, pero sabe bien. También, si no es por mucho tiempo y lo que son productos enlatados siempre tienden a durar mucho más porque son alimentos que pasan por un proceso térmico, pasan por un proceso térmico y también hay alimentos que se le añaden ciertos aditivos para asegurar de esa vida útil y asegurar ese largo del alimento para que usted pueda comérselo con más seguridad y le dure más tiempo en la alacena, porque la realidad es que hoy en día las personas viven una vida más ajorada, no tienen quizás tanto tiempo para ir al supermercado, no puedo ir todas las semanas, pues mira, pues tienden a buscar alimentos que duren más en su alacena. Pero siempre se recomienda también tratar de mantener esa conciencia de una dieta balanceada, que pues tampoco pues debemos de consumir en exceso alimentos preservados. Nos ocurrió mucho luego del paso de los huracanes Irma y María, que el consumo era mayor por la situación que estábamos viviendo. De los MRE, que son productos que son alimentos de emergencia, que son rápidos de preparar, pero tienen mucho sodio, alta cantidad de sodio, como muchos alimentos preservados. Sí, la realidad es que para preservar los alimentos se utilizan mucho lo que es el sodio y los azúcares y desde hace mucho tiempo la industria de alimentos está consciente de todo esto porque la realidad es que hoy en día en nuestra sociedad hay personas que padecen de condiciones como diabetes, que padecen de condiciones de hipertensión y la industria de alimentos ha tenido que acoplarse a eso y ha tenido que buscar otras alternativas. De que ha sido un poco difícil, pero vamos encaminados y se ha logrado en parte de entonces poder utilizar otros métodos o utilizar otros métodos de preservación de alimentos para que sea más accesible para también ese sector de la población y de la comunidad. Algo que estábamos hablando ahorita, Bárbara, que me surgió bien curioso y me gustaría que conversáramos un poquito, es la cantidad de alimento que se desperdicia, simple y sencillamente por la calidad visual que tiene. O sea, que por ejemplo, mencionaste ahorita como un ejemplo la zanahoria. Una zanahoria que a lo mejor está viradita, pues en el tiempo de cosecha, al procesarlo desde la cosecha, se puede descartar porque posiblemente el consumidor no la compre tanto como una zanahoria que está así súper derechita, bien chula, bien hermosa. Sí, la realidad es que a veces nosotros utilizamos mucho la vista, tanto para comer, cuando queremos ir a un restaurante, que queremos que el plato se vea bien bonito, bien apetecible, y lo mismo sucede cuando vamos a comprar productos al supermercado. Queremos ver productos con colores vibrantes, productos con colores, formas perfectas prácticamente, y yo lo sé porque a veces hasta yo lo hago y todos lo hacemos, que vamos al supermercado, cogemos el tomatito, a ver cómo se ve el color y todo eso. Los leñitos están manchaditos, esos no, exacto. están bien amarillitos. Pero ¿hay alguna diferencia en la calidad del producto? La realidad es que no,
La realidad es que es la naturaleza. La naturaleza son cosas que a veces nosotros no podemos controlar y nosotros no podemos controlar de que todas las zanahorias salgan del mismo color, que todas las manzanas sean del mismo tamaño, del mismo color. Y también eso es algo que también ha afectado. Los productos que entonces quizás no cumplen con esa estética o esos estándares, pues tratamos de no desperdiciarlos, los utilizamos para hacer entonces jugos, para hacer entonces purés, que ya son otros alimentos que ya el consumidor pues no se fija en lo que es su forma natural. Algo, ahora que mencionas eso, algo que por lo menos he visto, o me he percatado a través de las redes sociales, especialmente en Estados Unidos, es que estaba viendo una noticia los otros días de que hay una escasez de jarras de preservación. Se está dando mucho en Estados Unidos la tendencia de preservar alimentos en jarras, como para crear jaleas y mermeladas. ¿En qué consiste este proceso y qué de beneficio tiene esto? Pues el preservar alimentos desde nuestro hogar, o esto viene de muchos años, muchos años. Desde el tiempo, desde que cuando comenzaron a realizar lo que son las jaleas, lo que son las mermeladas, lo que Cuando, son los repollos fermentados. cuando todavía no existían las neveras Exacto. y refrigeradores para preservar la comida por más tiempo. Exacto. Por ejemplo, lo que son las mermeladas y las jaleas, llegaba un momento en Estados Unidos que era temporada de fruta, que era temporada de strawberries. Pues que ellos decían, no puedo botar esa fresa. En ese tiempo, eso era algo bien, o sea, la accesibilidad del alimento en ese tiempo era mucho menor a la que tenemos hoy en día. Pues que ellos decían, déjame entonces transformar, déjame preservarlo con jalea. Pues, ¿qué sucede? Ellos mezclaban lo que es la pulpa de la fruta o el jugo, le añadían lo que era azúcar, y ese azúcar lo que permite es que se enlaza con las moléculas de agua que están en ese producto y no hacen accesibles esas moléculas de agua para microorganismos. Los microorganismos necesitan aguas y nutrientes como nosotros para poder sobrevivir. Y al no tener esa agua disponible en ese producto, los microorganismos no podían vivir en ese alimento, así que alargaba la vida útil del producto. Y esas jaleas, esas mermeladas duran y duraban, ¿verdad? Mucho tiempo, de una forma segura. Me encanta porque también estamos entrando en aspectos de química, la química dentro Sí, de la comida, dentro del alimento, que eso es un mundo extraordinario. sí, es Tengo algo ya amistades, aparte. tengo amistades de nutrición también que me han contado así de chispito y eso es un mundo extraordinario, desde los nutrientes que uno puede adquirir cuando el alimento está cocido o cuando el alimento está crudo. Sí, eso cambia, eso cambia. El Hablando, proceso, no. perdón que te interrumpa, pero el proceso de cocción cambia lo que es la composición del alimento. Así que un alimento que tiene ciertos nutrientes en su forma natural, en su forma cruda, quizás no son las mismas que luego va a tener cuando pasa entonces el proceso de cocción o hasta el proceso de preservado. Un ejemplo también lo es la leche. La leche también, luego de que pasa por pasteurización, hay que entonces añadirle lo que es calcio, lo que es hierro, porque se pierde en ese proceso, pero es para beneficio entonces de nosotros, para que sea una leche segura para el consumo y te dure más en tu nevera. Algo que mencionaste ahorita y quisiera traerlo de vuelta, antes de te mandan un saludito Carlos Ramos, abuelito de Ah, Bárbara que te sí, envías abuelo. Facebook. Los amo. Algo muy interesante que mencionaste ahorita, que en una ocasión, todavía ocurre en algunas partes del mundo y para algunos productos, las frutas y vegetales tienen su época, tienen su Sí. temporada, pero la demanda es tan alta hoy día, de casi 9 mil millones de personas a través del mundo, que estos productos ahora se cosechan en grandes cantidades en diferentes partes del mundo para garantizar de que si tú quieres una fresa o unas cerezas o unos tomates en específico, tú lo puedes tener el año completo. Eh, Ujú. pero esto es beneficioso para el ecosistema, para el medio ambiente. La realidad es que también puede afectar un poco lo que es la biodiversidad de nuestro ecosistema.
estamos también explotando nuestras tierras, también algo que hablamos mucho, lo que es el monocultivo, y es que en una misma parte de la tierra, en una misma parcela, mira, sembramos más que maíz. Pues la realidad es que el suelo es un recurso que se tarda años y años en poder generarse, y los nutrientes que tiene el suelo no son infinitos. Llega un momento que se agotan, y el tú tener siempre áreas cultivadas con un mismo alimento, un mismo cultivo por muchos años, lo que hace es que va a literalmente coger todos los nutrientes que está ese suelo, y ya luego, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar añadir lo que son fertilizantes para que te crezcan más rápido, y entonces llega el momento que ya la tierra no da para más. Así que también lo que es el explotar las tierras para solo poder cultivar cierta especie o cierto cultivo en específico, también eso afecta mucho. Y algo que también se recomienda mucho es tener un par de cultivos mezclados entre ellos, porque quizás lo que el maíz no utiliza, lo utiliza el palito de China. Lo que el palito de China desecha, lo utiliza la matita de pimiento, por poner, ¿verdad? No es mi área de agricultura, pero por poner un ejemplo. Que la realidad es que también hay un reciclaje de nutrientes, y como todo en nuestro planeta y todo que es prácticamente perfecto, quizás lo que nosotros botamos en algún lugar pues es de uso para otro. Pues lo mismo pasa con lo que son las plantas y esos nutrientes. Y estos cultivos, estos monocultivos, también propician grandemente la expansión de enfermedades entre esos cultivos, hongos y parásitos que le pueden dar a estas plantas, por ejemplo, que se pueden esparcir rápidamente, mientras que a lo mejor si tienes unas fincas con múltiples tipos de vegetación, es más difícil que se esparza. Exacto, no, claro. Y por lo mismo, hay plantas que ellas en su propio metabolismo tienen la capacidad de secretar sustancias para protegerse, así como nosotros tenemos nuestro sistema inmune, pues las plantitas tienen su propio sistema inmune, y ellas tienen la capacidad de secretar ciertos compuestos químicos, tanto en el suelo como en su alrededor, que quizás pueda ayudar a la plantita de al lado a sobrevivir a ese honguito o a esa bacteria. Yo quiero aprovechar porque te tengo a ti aquí en Ciencia Virtual y quiero, mira, aprovechar este tema en lo máximo, que no tiene que, ya nos estamos saliendo un poquito de la pérdida y desperdicio de alimentos, pero también es muy importante. Bueno, está conectado porque constantemente y desafortunadamente estamos viendo cada vez más el retiro del mercado de productos, hablando de enfermedades, de productos que se ha encontrado que un cargamento de lechugas con E. coli. O diferentes alimentos preservados que tienen X daño en específico. ¿Cómo llega bacterias como el E. coli a estos cultivos que de momento entonces tienen que retirarlos? No pasan por un proceso de filtración, como uno dice, de control de calidad. La realidad es que el alimento se puede contaminar a través de diferentes partes de esa cadena de alimentación. Puede ser tanto desde el mismo campo, desde que el alimento se estaba cosechando, desde el agua que se utiliza para regar ese cultivo, y también los empleados. La higiene de los empleados es muy importante. Lo que es la higiene, lavarse las manos. Ahora todo el mundo está con lavarse las manos por lo del COVID, pero desde siempre ha sido muy importante, porque hasta en los mismos zapatos tú puedes cargar todos esos microorganismos, y luego entonces vas al trabajo, vas a cosechar esa lechuga, vas a cosechar ese tomate, y se te puede contaminar lo que es el alimento. Luego de eso, el alimento también muchos alimentos pasan por un proceso de lavado, pero hay alimentos que es bien difícil y que prácticamente si tú los lavas los dañas, porque hay alimentos que son bien difíciles tú poder determinar cuál es la forma correcta quizás de yo poder lavar esos alimentos. Y en la industria de alimentos ellos son bien
estrictos con lo que son estas reglas. Se han hecho también leyes a través de los años, como es la ley FISMA, que protege lo que es esa inocuidad específicamente de lo que son alimentos que se van a ingerir sin ninguna cocción. Porque hay alimentos, las lechugas, los tomates, hay alimentos que regularmente nosotros no los cocinamos antes de comérnoslos. Así que el proceso de tú cocinarlos también te ayuda a ¿verdad? Eliminar o matar el microorganismo que te haya quedado ahí, pero hay alimentos que los consumimos frescos. Y por eso también se han estado haciendo regulaciones más, se ha estado legislando, se están haciendo más protocolos más estrictos, pero con todo eso hace falta mucho más. ¿Qué pasa con todos estos alimentos que se descartan? No es lo mismo un alimento que se descarta en mi hogar, que yo sé que va al vertedero. No es lo mismo que cuando se descarta en el supermercado o cuando se descarta mucho antes, luego de haber cosechado. ¿Qué Pues, pasa con estos alimentos? como mencioné, cuando hablamos de pérdidas de alimentos más quizás en lo que es el campo, cuando se cosechan o lo que es en la parte del procesamiento, mucho de ese alimento también se trata de destinar a lo que es el poder alimentar animales. Pero sabemos que es mejor poder comernos el alimento nosotros que tener que dárselo al animal. Entonces, también, eso ya es más en la parte de la pérdida de alimentos, lo que es esas primeras etapas de esa cadena. Ya cuando hablamos en lo que son supermercados, restaurantes, en nuestro hogar, como tú mencionas, muchos terminan en la basura, porque a pesar de que hay restaurantes que yo sí sé que quizás si sobra comida, a veces se lo dan a los empleados o a veces lo venden para el agricultor que va a alimentar al cerdito, pero hay lugares que lo botan y a mí me da como que mucha pena porque por lo menos en bachillerato yo participé de lo que era una iniciativa que se llamaban Rondas de Amor y nosotros le dábamos comida a los deambulantes y a veces quizás esa comida que se pierde sí podríamos tratar de dársela a las personas que pasan hambre, a las personas que quizás no tienen acceso a ese alimento y Que pues no es una comida que está mala, que está no. dañada o algo, es que está en buenas condiciones, pero se descarta porque no se utiliza. Exacto, no se utiliza o no cumple con la estética que quizás quieren o se cocina en grandes cantidades como lo son los restaurantes, pero ahora mismo con lo del COVID, que no todo el mundo está saliendo, estamos más en nuestro hogar, pues se terminan perdiendo y alimentos que hasta en los mismos restaurantes pues tenían en el almacén, pero como ya es menos lo que se necesitan, pues se echan a perder en el mismo estante allí. Algo muy importante que mencionaste es tener consciente lo que uno consume, lo que uno utiliza para evitar ese desperdicio. A través de Zoom nos comparten ayuda el realizar un menú para cocinar. Eso ayuda un Que montón. y lo Sí. mencionaste ahorita, cuando voy a hacer compra, no pienso en algo que yo siempre he escuchado. Nunca vaya, y lo he vivido, lo he vivido. Nunca vayas a hacer compra cuando tienes hambre. Ay, sí, es verdad. Porque Es verdad. yo personalmente yo digo, me comería esto, me comería el pote de Nutella completo, la galletita, que si el queso, que si... Las Y terminan papitas. las papitas, no, las papitas benditas, las papitas y otras cosas más y uno sigue Sí, comprando, es comprando cierto. y no lo consume. No, es cierto. Y es muy importante, como mencionaba, hacer una listita, a tener un monitoreo de qué tengo en la alacena. Mira, tengo un montón de salchicha, pues déjame hacer ajos con salchicha hoy. Porque la realidad es que si no lo utilizamos, se pierden. Llega el momento que se pierdan. Teresita Jiménez nos pregunta, ¿hay un plan que tú conozcas, hay un plan en Puerto Rico para recoger los desechos y crear composta? Ahí sí que no tengo conocimiento. No sé en realidad. Puede ser que quizás sí hayan personas por iniciativa propia en alguna comunidad o algo que lo hagan. Organizaciones a lo mejor sin... Organizaciones sin fines de lucro puede ser. Ahí pues tendríamos que buscar más en lo que son las organizaciones sin fines de lucro de reciclaje, que sé que hay muchas de reciclaje, muchas de limpieza, de áreas verdes, de costa y todo eso, quizás ellos también puedan. Pero nosotros mismos en nuestros hogares podemos utilizar Claro, también.
ciertos Sí, alimentos, sí. vegetales. No, muchachos, sí, yo voy a hacer un chiste que yo sé que mi abuelita está por ahí, pero mi abuelita es una que ella pega lo que no sirve el tallo, del pimiento, la cebolla, ella va y lo tira en un tiesto. Y en ese tiesto, ella siembra unos tomatitos que están más lindos y son bien chiquititos y tiene un montón de tomates. Y yo, abuela, muy bien, estás haciendo composta y tienes tu huertito. Y ella tiene allí sus tomatitos, Yo que me es acuerdo algo que también podemos hacer y es importante. que en casa en casa teníamos tomate, de vez en cuando ajíes, como, un montón También de son cosas plátano. que se dan mucho, son cosas que se dan mucho y nosotros que estamos aquí en Puerto Rico, pues vamos a aprovechar, vamos a intentarlo. Y siempre abuela cogía, si hacían café, la borra del café le echaba. Si hacían huevo, pues la cáscara de huevo para darle calcio a las plantas, se le echaba también. La cáscara del guineo, por supuesto, las de También, esquina, también se las echaba y eso era, sí, se daban buenos esos guineitos y esos imagínate. plátanos. No, y Ah, esos son nutrientes que tú estás añadiendo a ese suelo. Estás, ¿verdad? Reciclando lo que la tierra nos dio, se lo estás devolviendo. en vez de echarle que si abono, que si insecticida, que si vamos a echarle químicos, que tarde o temprano esos mismos frutos Sí, absorben y nosotros no los estamos consumiendo de sí, alguna manera. si no lo sabemos usar adecuadamente, sí, puede también presentar un riesgo. Estefanía Lizardi nos escribe, quisiera saber si los alimentos orgánicos o clasificados como orgánicos Ujú. son mejores que los que no son clasificados como orgánicos. Ella es estudiante de 10º grado. Ok, oh, wow. Pues mira, Gracias. la realidad es que la calidad no se ve afectada. Nosotros, tanto en lo que son los alimentos orgánicos como los alimentos entonces no orgánicos, se supone que todos cumplan con la misma calidad, el mismo contenido de nutrientes y todo. Solo que entonces lo que son alimentos orgánicos, ya entonces en su proceso de cosecha y cuando se crece, cuando entonces luego se procesa, pues utilizan lo que son, no se utilizan químicos, no se utilizan fertilizantes, para entonces preservar el alimento se utilizan otros compuestos naturales, también evitan lo que son colorantes artificiales y todo eso, pero la realidad es que ambos cumplen con la misma calidad, solo que entonces la manera en la que el alimento es producido, pues sí cambia un poco. Ay, Bárbara, de verdad que muchísimas gracias. No, y gracias a ustedes. Qué bueno. Para los que sintonizaron un poquito más tarde, Bárbara estuvo con nosotros, bueno, estuviste con nosotros casi 2 años en el Sí, laboratorio como, pues eh, como estuve entre voluntaria y trabajando como casi 3 por ahí, sí. qué bueno, orgullo, orgulloso de tenerte, Sí, más que orgullo, un placer, porque de verdad que me hace mucha falta, pero de verdad que agradezco muchísimo y qué bueno que has estado con nosotros teniendo tu conocimiento, porque una vez saliste de aquí, te has empapado de mucho conocimiento sobre ciencia y tecnología de alimentos, sí, que hoy día estás de regreso para traernos un poquito e inspirarnos a conocer sí. más y hacer más Compartir de lo conscientes. que he aprendido con ustedes. ¿Algún mensajito final antes de retirarnos, Bárbara? Pues en mi mensaje sería principalmente el educarnos y que es muy importante lo que es el poder reducir estos desperdicios y todo lo que es las pérdidas, porque nosotros gozamos, gracias a Dios, de accesibilidad, ¿verdad? No, no del todo, pero muchos gozamos de accesibilidad a alimentos y hay otras personas que no. Así que vamos a pensar un poquito más en los demás, vamos a ser un poquito más conscientes, ayudemos al planeta Tierra, porque también el calentamiento global ha jugado un papel en lo que es todo esto de la producción de alimentos. Y vamos entonces a tratar de hacer conciencia y aplicar lo que quizás aprendieron aquí, que yo espero haber podido compartir y dejar mi granito de arena con ustedes para que luego entonces en sus hogares lo apliquen. Muchísimas gracias. Fíjate, ayer mismo estábamos hablando, antes de retirarnos, eh, con nuestro invitado, el señor Rosa Rodríguez, sobre la cantidad, el aumento de, de insuficiencia alimentaria en Puerto Rico, especialmente Uh -huh. en las áreas del sur, donde muchos jóvenes
está en aumento la cantidad de jóvenes que no tienen accesibilidad a los alimentos. Y aquellos que somos más, se podría decir, bendecidos o con una accesibilidad mayor, tenemos el privilegio de tener mayor accesibilidad para los alimentos, tenemos que ser también más conscientes de cómo los utilizamos. Y qué desperdicia, cómo se convierte en desperdicio cuando hay tantas personas, tantas familias que no tienen ese mismo privilegio, no tienen esa misma accesibilidad. Y de la primera manera que podemos comenzar a ayudar es conociendo el problema, identificándolo y viendo diferentes estrategias y aplicando las estrategias para mejorar la manera en que nosotros utilizamos nuestros recursos naturales y en este caso pues los alimentos. Exacto, así mismo es. Y poder entonces también transmitir nuestros conocimientos, no se queden con lo que aprendieron aquí las personas que pudieron asistir, muchas gracias, y lo que aprendieron, pues, o sea, llévenlo a la comunidad, llévenlo a su familia para que entonces todos lo podamos aplicar. Es correcto, de nada vale que ustedes aprendan y se lo queden así como que esto es mío. No, dejen saber a más personas sobre lo que aprendieron para que, como dijo muy bien Bárbara, para que más personas conozcan y nos ayuden a ser mejores seres humanos. Bárbara, un beso, un abrazo a distancia. Muchas gracias, sí. A ver si después que todo esto acabe, hacemos una reunión. Padramos Y muchas gracias de verdad por la oportunidad y al museo por entonces darme la oportunidad y creer en mí. Así mismo es. Ay, qué bueno tenerte en Ciencia Virtual. Esperamos verte nuevamente en otro momento. Y después cuadramos y hacemos aunque sea a través de Zoom, hacemos una comidita mira, esa está buena, hacemos una comidita virtual entre todos los muchachos. Sí. Bueno, regresando, porque la gente después te dice, mira, estos se quedaron ahí bochinchando entre ellos dos. Ciencia Virtual es traída a ustedes por nuestros auspiciadores, Amgen, que por supuesto estoy transmitiendo desde la Sala de Educación de las Ciencias en el Eco Exploratorio, aquí en el segundo nivel de Plaza Las Américas, la cual es auspiciada, esta salita es auspiciada, es traída a ustedes por Amgen. Y también el resto de nuestros auspiciadores, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, Guapa, WKQ 580 y Selectos. El Ecoexploratorio también tiene otros servicios en adición a Ciencia Virtual, los cuales incluyen los recorridos educativos en línea, charlas y talleres virtuales para educadores y estudiantes, científico en línea, donde ustedes pueden comunicarse con nuestros educadores del Ecoexploratorio para sus dudas en cuanto a las diferentes áreas de la ciencia, y videos, webinars y recursos educativos adicionales. Para solicitar alguno de nuestros servicios, puede llamar al 281-9090 o al 281-9091. También puede escribirnos a info@ecoexploratorio.org. Y si ustedes quieren prepararse para un terremoto con su bulto de emergencia, que es uno de múltiples herramientas que uno debe de tener accesible en preparación para cualquier emergencia, puede acceder a nuestra página web ecoexploratorio.org/tienda online, donde encontrará diversos productos, entre ellos aguas empaquetadas para emergencia que duran 5 años, light sticks, linternas, radios de emergencia, bulto para ustedes poder rellenar con los artículos que debe de tener su bulto de emergencia, mascarillas de tela, entre otros. Y nos vemos entonces mañana a las 3 de la tarde en Ciencia Virtual, edición especial, Foro de Seguridad ante el Terremotos 2020. Recuerden entrar a nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram, donde encontrarán nuestras publicaciones. Recuerden darle share, compartan esas publicaciones para que más personas se enteren y puedan estar con nosotros en vivo, puedan enviar todas sus preguntas para que los recursos, Christopher Hillenbrand, el doctor Martínez Cruzado, Ada Monzón, Nino Correa, puedan contestar en vivo para todos ustedes. Así que
mañana a las 3 de la tarde, Foro de Seguridad ante Terremotos 2020. Agáchate, cúbrate, sujétate. Nos vemos mañana con más de Ciencia Virtual. Que tengan todos un bonito día y bonito fin de semana.